¿Qué pasa realmente cuando alguien es despedido de forma injusta? Solemos pensar en el sueldo que se pierde, ¿cierto? Pero el impacto es mucho más profundo. Hoy vamos a desglosar qué significa una compensación realmente justa y por qué muchas veces el sistema actual se siente más como una lotería que como un proceso de justicia. Para esta inversión profunda en la justicia laboral, nos guiaremos por el excelente trabajo del abogado Manuel Antonio Rodas Torres. Específicamente, su artículo titulado Criterios para una reparación integral del lucro cesante, del daño emergente, del daño moral y del daño al proyecto de vida en los procesos laborales. Esto nos da una base sólida, un análisis jurídico riguroso, no simples opiniones. Y todo comienza con esta pregunta, que parece simple pero no lo es. ¿Ser despedido es solo perder un sueldo? La respuesta corta es no, para nada. Las consecuencias de un despido injustificado son como ondas expansivas que pueden tocar y desestabilizar cada aspecto de la vida de una persona. Vamos a ver exactamente cómo. Bueno, el primer gran problema que el análisis pone sobre la mesa es esta idea, la idea de la justicia como una especie de lotería. ¿Y qué quiere decir esto en el mundo del derecho laboral? Pues significa que dos trabajadores, con casos prácticamente idénticos, pueden ir al mismo tribunal y salir con resultados totalmente diferentes. La compensación que reciben no se basa en reglas claras y fijas, sino en la interpretación personal de cada juez. Esto, claro, genera una incertidumbre tremenda y convierte la búsqueda de justicia en un juego de azar. Ahora, frente a esta lotería, el derecho tiene un concepto ideal, un norte a seguir: la reparación integral. Ojo con esto porque el objetivo no es simplemente pagar una indemnización. La idea es, en la medida de lo posible, borrar el daño. Es decir, devolver a la persona al punto exacto en el que estaba antes de que le vulneraran sus derechos. Es una meta ambiciosa, pero es la correcta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se desglosa este daño para poder repararlo? Arranquemos por lo más evidente, lo más tangible, lo que golpea directamente el bolsillo. El primer elemento es el famoso lucro cesante. Y aquí está el detalle clave. No se trata solo del sueldo que ya se dejó de cobrar, se trata de todo el dinero y los beneficios que se esperaba recibir de forma razonable. Pensemos en bonos, comisiones, aumentos que ya estaban planificados. Es la pérdida del futuro económico que ya se estaba construyendo. Y luego está el daño emergente. Este es, digamos, el costo directo de la crisis. Es el dinero que tiene que salir del bolsillo a causa del despido. Hablamos de los honorarios de abogados, los costos de terapia para manejar el estrés sin ansiedad, o incluso algo tan simple como el transporte y las impresiones para buscar un nuevo trabajo. Son los gastos inmediatos que provoca la injusticia. Pero el daño, como decíamos, va mucho más allá del dinero. Ahora entramos en un terreno más complejo, el de la herida emocional, ese daño intangible que muchas veces es el más profundo y el más difícil de sanar. Aquí es donde entra el daño moral. Este es el peso de la angustia, la humillación, la ansiedad, el golpe a la autoestima y a la reputación profesional. Y es un daño que rara vez se queda solo en la persona despedida. Su onda expansiva casi siempre llega a la familia, afectando la tranquilidad y la seguridad de todos en casa. Y esto no es una opinión o una exageración. La propia jurisprudencia peruana lo dice de forma muy clara. La pérdida del empleo ataca directamente la dignidad, la estabilidad emocional y la salud mental. Esto es un reconocimiento importantísimo de que el trabajo es mucho más que un ingreso, es una fuente de identidad, de propósito y de bienestar. Y si el daño moral ya nos parecía profundo, ahora llegamos al concepto que es quizás el más devastador de todos: la interrupción forzada de un futuro. En términos legales, esto se conoce como el daño al proyecto de vida. El daño al proyecto de vida es un concepto potentísimo. Imaginen que la vida es una ruta que uno va trazando y construyendo con esfuerzo. Un despido injustificado no es un simple bache en el camino, no, es un terremoto que destruye la ruta, que derriba los puentes que ya se habían construido y que obliga a empezar de cero, a veces en un terreno completamente desconocido. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Bueno, es muy concreto. Es una carrera que iba en ascenso y que se frena en seco. Son estudios de posgrado que hay que abandonar por falta de dinero. Es el plan de comprar una casa o de tener un hijo que se pospone indefinidamente. Es, literalmente, el descarrilamiento de todo un plan de vida. Y para que quede claro que no estamos hablando de conceptos teóricos abstractos, la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido estos 4 tipos de daño en sentencias clave. Miremos los casos Baena Ricardo, Loaiza Tamayo, Cantoral Benavides. Esto eleva el debate. La reparación integral no es una opción, es un estándar internacional de derechos humanos.
Ok, ya entendimos el problema. Un sistema que parece una lotería. Ya entendimos los 4 tipos de daño que se deben reparar. La pregunta ahora es, ¿cómo lo arreglamos? Afortunadamente, el análisis no se queda solo en el diagnóstico, sino que propone una fórmula para un sistema más justo. La propuesta es bastante completa. Primero, alinear la justicia nacional con los estándares internacionales. Segundo, ser más flexibles con las pruebas, entendiendo que el trabajador suele estar en desventaja. Tercero, y esto es crucial, crear tablas o guías que ayuden a los jueces a fijar montos de compensación más objetivos. Y por supuesto, exigir que los jueces siempre analicen y reconozcan los 4 tipos de daño que hemos visto. En resumen, el gran objetivo es este: dejar atrás el caos de la subjetividad. Se busca transformar un sistema donde la justicia es un golpe de suerte en uno donde la justicia sea predecible, objetiva y sobre todo integral. Que la reparación sea una consecuencia lógica y justa, no un premio de lotería. Y cerramos con esta reflexión final, que lo engloba todo. Si no existen reglas claras, objetivas y predecibles para todos, ¿podemos realmente decir que existe la justicia? La conclusión parece evidente. La justicia, para ser digna de ese nombre, necesita una estructura sólida que la sostenga. Sin ella, es simplemente una cuestión de azar.